a la antigua Grecia. La antigua Grecia, que ha sido la cuna, ¿no es cierto?, de la belleza, de lo que es correcto, de esas playas paradisíacas que parecieran ser inolvidables. También es la cuna del pensamiento filosófico, del pensamiento científico y del pensamiento de la mayoría de las ciencias. Si nosotros buscamos una ciencia actual, moderna, vamos a tener que remontarnos necesariamente a la antigua Grecia. Y este es el tema de hoy que nos convoca, justamente en la antigua Grecia, en la figura de los conocidos presocráticos, que fueron estos filósofos que estaban justamente antes de Sócrates, antes de la filosofía de Sócrates. Son importantísimos. Los filósofos griegos como Platón, Aristóteles y los helénicos, por ejemplo, siempre los nombran, los vuelven a mencionar, los repasan, ejemplifican con ellos, así que es sumamente importante que se sepa esta información de los presocráticos. Y sin más que introducir, vamos allá. Fue uno de los primeros pensadores que desarrolló el término griego llamado argé. Este concepto se traduce como principio o razón primera, seguramente ya lo habrán escuchado quien hable, ¿no es cierto?, quien haya investigado sobre los presocráticos. La mayoría de los filósofos presocráticos justificaban la sustancia del mundo, es decir, se preguntaban de qué estaba hecho el mundo. Entonces, Tales de Mileto, ¿no es cierto?, en sus pensamientos decía, bueno, ¿de qué está hecho el mundo? Y él propone una primera teoría que es la teoría del agua, es decir, el arjé de Tales de Mileto es el agua. Y esta teoría la tenemos gracias a otro filósofo en todo caso, quien en su libro llamado Metafísica nos decía que Tales afirmaba el principio material es el agua. Ese filósofo que dice esto de Tales es el mismísimo Aristóteles. De hecho, Tales decía que la tierra flotaba sobre el agua así como un madero en el mar. Aristóteles no estaba de acuerdo con esto, pero Tales de Mileto estaba muy convencido. Ahora, ¿por qué Tales habrá dicho que el agua es principio de las cosas? Teofrasto, que es el padre de la biología y alumno de la escuela peripatética, es decir, que era alumno de Aristóteles, nos decía que seguramente la eligió por ser fundamental para los seres vivos, y en eso tiene toda la razón, porque imagínense que nuestro cuerpo está mayormente constituido de agua. Creo que es un 80%, 90% de agua, así que no estaba tan lejos Tales de Mileto. Otro de los argumentos podría ser que los tres estados líquidos, ¿no es cierto?, son considerados en el agua, o sea, líquido, sólido y gaseoso es lo que el agua puede hacer, digamos. Y otros dicen que simplemente la eligió por capricho. También tenía otra teoría Tales de Mileto, ya no sobre el agua, sino que tenía la teoría de los imanes. Llegó a tener una información muy importante diciendo que todo tiene vida. Tales decía que todo tiene vida, incluyendo las cosas que son inanimadas. Pero ¿de dónde puede sacar Tales esa información? Simplemente de la observación de los imanes. Tendríamos que decir que el imán es una cosa inanimada, pero al mismo tiempo puede atraer cosas, y para esto el imán necesariamente tiene que tener alma, decía Tales. Tiene que tener alma para atraer las cosas. Entonces, la premisa era muy fácil para Tales. Todo lo que tiene motor tiene alma. El imán tiene motor, por lo tanto el imán tiene alma. Un silogismo bastante simple. Para Tales y para muchos otros filósofos, el poseer alma significa ser un ser animado. Como diría el mismo Aristóteles, el alma es lo que nos hace vivir, y todo lo que sea capaz de modificar su entorno, como lo hacen los imanes, tiene que estar vivo para hacerlo. Puede tener sentido. El otro objeto inanimado que pareciera tener vida era el ámbar. De hecho, en nuestro tiempo el ámbar se usa para sesiones de electromagnetismo. Y Tales de Mileto lo consideraba como un objeto vivo, tal cual como el imán. Lamentablemente, los filósofos posteriores desatendieron esta teoría de Tales, incluyendo al mismo Aristóteles, que no podía aceptar tal cosa de que el alma tuviera, digamos, los objetos inanimados tuvieran alma.
Tenemos a otro filósofo ahora que es nada más ni nada menos que Anaximandro de Mileto, que se dice, ¿no es cierto?, que nació por ahí por el año 610 a.C. Fue un contemporáneo y alumno de Tales de Mileto, que además siguió su tradición creando una teoría sobre su propio Arjé. Recordemos, ¿no es cierto?, que el Arjé es el principio, ¿no es cierto?, el postulado del principio del mundo. Y para nuestro amigo Anaximandro, la teoría del principio del mundo, es decir, el Arjé, era la teoría del apeiron. El apeiron significa en griego algo ilimitado, infinito o indeterminado. Es decir, que en este respecto Anaximandro descarta la opinión de su maestro Tales, que decía, ¿no es cierto?, que el agua es principio de todas las cosas. Dicho principio para el presocrático nace de lo ilimitado. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, ¿cómo se puede entender que lo ilimitado es el principio, ¿no es cierto?, de lo que está constituido todo? Para Anaximandro el principio se formó de algo indeterminado, pues el infinito es lo indeterminado, sempiterno, sin cualidad de ninguna especie. Para llegar a esta conclusión, Anaximandro nos dice que la materia elemental siempre se modifica y pasa de una cosa a otra. Y es cierto, el principio de todas las cosas no puede provenir de cosas que cambian constantemente. Al contrario, el principio debe ser algo inmutable e inmóvil. Por lo tanto, dicha materia debe ser indeterminada. Además, como es ilimitado, no tiene ningún principio que lo origine, y en conclusión, lo ilimitado es el principio mismo. También nos habla Anaximandro de la humedad y la sequedad. ¿Qué importancia podría tener esto? Podríamos decir que Anaximandro, inspirado en su maestro Tales de Mileto, ya había dicho que los seres provienen de las zonas más húmedas de la Tierra, para luego entrar en la sequedad y formarse como seres. En otras palabras, la conformación de los seres se hace a partir de la humedad y de la sequedad de los mismos. Dicha combinación crea seres por donde quiera que sea. Esta teoría podría ser verosímil pensando que los seres humanos, como lo habíamos dicho con Tales, se constituyen de 80% de agua, y podríamos decir que también somos sequedad, y que somos mezcla de estas dos características. De alguna forma podríamos decir que Anaximandro fue el primer darwiniano de la humanidad. Las especies no estuvieron eternas al momento de su creación, sino que su desarrollo permitió su existencia. Así podríamos decir que el hombre proviene de los peces, de alguna manera, desde la humedad hasta la sequedad. Ahora, no debemos pensar que Anaximandro tenía una compleja explicación de cada proceso del desarrollo de estos seres, más allá de decir que los seres marinos rodeados de espinas decidieron andar en la tierra. Esta teoría era una visión en general de cómo se pudo haber formado el ser humano, pero no era algo tan elaborado como si lo hubiera hecho Darwin en su momento. También tenía una visión cosmológica. El planeta Tierra permanece en el aire y en el centro de todo el universo para estar en equilibrio con todo. Si estuviera a un extremo del universo, no podría estar en equilibrio. Por lo tanto, la Tierra está en el centro para que sea semejante a todas las cosas, pues los radios de la Tierra hacen que todas las cosas que le rodeen estén a la misma distancia, de acuerdo con Anaximandro. Además, lo que está en el centro no tiene motivos para moverse a los extremos, y por conclusión, la Tierra sería totalmente inmóvil, de acuerdo a Anaximandro. Aquí también se combina la sequedad con la humedad, dando analogía a lo caliente y lo frío, que sería la formación del cosmos. Por eso es que ponemos como un fondo de pantalla el cosmos, ¿no es cierto? Así el fuego ocupa la periferia y la Tierra, que es el centro, ocupa lo frío. Seguimos con los filósofos y luego está Anaxímenes de Mileto, que también nace por ahí por el 590 a.C. Una mala fama le ha precedido a este filósofo al ser considerado una mala copia de Anaximandro. Anaxímenes fue alumno de Tales de Mileto, como también lo fue Anaximandro. Por otro lado, también los filósofos como Teofrasto e Hipólito lo señalaban como un mejorador de las teorías de Anaximandro, así que tiene, digamos, fama por los dos lados. El Arjé, ¿no es cierto? Volvemos con el concepto de Arjé que tenía Anaxímenes, es la teoría del aire ilimitado. Lo que hizo Anaxímenes fue combinar las dos teorías de principios que eran de Tales y Anaximandro. ¿Se dan cuenta por qué tenía esta fama?
Anaxímenes nos dice que el principio de todas las cosas es el aire, pero no solamente el aire como materia determinada, sino que un tipo de aire indeterminado. Anaxímenes dirá: todo procede del aire porque todo surge del proceso de rarefacción y condensación. Así, por ejemplo, el agua y la tierra provienen más bien del aire que de otro elemento. Recordemos que la rarefacción es lo contrario, ¿no es cierto?, de la condensación, y que todo se va creando a través de ese proceso. Esto puede ser claro pues cuando el aire pasa por la rarefacción, lo contrario a la condensación, se convierte en fuego. Es decir, cuando se junta todo se convierte en fuego, y cuando se condensa se hace agua y tierra, o sea, por hielo, quiere decir con esto. Lamentablemente, como solo nos quedan fragmentos de los trabajos de Anaxímenes, no podemos saber en detalle cómo se formaban todas las cosas exclusivamente por medio de la rarefacción y la condensación. Quizás sería mucho decir que solamente era por estas dos cosas, y Anaxímenes se refería a más cosas, pero eso nunca lo sabremos. También tenía una teoría cosmológica como los otros dos. La Tierra era plana para Anaxímenes. Los demás cuerpos celestes del espacio también eran planos. Todos estos cuerpos celestes, si son de fuego, entonces primero fueron aire. Dicho aire proviene ni más ni menos que de las exhalaciones de la Tierra. Sus formas se crearon a partir de la condensación del aire, y por lo tanto la Tierra sería plana como una hoja flotando en el aire. Un punto para los tierraplanistas. Y el siguiente filósofo que tenemos es un gran matemático que seguramente ya lo habrán escuchado ustedes en muchos lados. Seguramente formó parte de sus estudios. Este filósofo es Pitágoras de Samos, que nace por ahí por el 570 a.C. De Samos, ¿no es cierto? O sea, hemos hablado anteriormente de los filósofos que pertenecían a la escuela de Mileto. En cambio, Pitágoras pertenece a la escuela de Samos, otra región de Grecia en ese entonces. ¿Ok? Y Pitágoras, como buen matemático, también tenía un arjé, y adivinen cuál era el arjé: el número. Al contrario de muchos filósofos, para el matemático los números no eran solamente abstracciones de la realidad, sino que podían estar presentes, por ejemplo, en los siguientes conceptos. Para Pitágoras, el 1 era el punto, el 2 es la línea de A a B, el 3 ya podemos formar una superficie, el 4 es lo sólido, ¿ya? ¿Cómo se puede llegar a esta proposición, a esto que nos propone Tales? Bueno, Aristóteles decía que él, ¿no es cierto?, al observar el cielo y observar los astros, ¿no es cierto?, se da cuenta de que todo sigue un patrón matemático. Por lo tanto, llega a la conclusión Tales de que todo está hecho de números. Incluso cuando él escucha el sonido de unos martillos, esto es dicen que es un mito, dicen que es realidad, dicen que no, es lo más probable que sí, creo yo. Tales se da cuenta de que los martillos, ¿no es cierto?, empiezan a seguir un ritmo cuando chocan con los yunques. Empieza entonces, desde estos martillazos que él escucha, empieza a ver que hay cierta coherencia en el sonido, en el ritmo, y que hay algo matemático ahí. O sea, no lo podía creer, hasta incluso en las cosas más bellas, que quizás uno no relaciona con las matemáticas, podía estar lo matemático de todas formas. De aquí, de hecho, desde esta concepción que tenía Pitágoras, surgen las enseñanzas primordiales para aprender todo lo relacionado con el mundo a través de los números. Por ejemplo, la aritmética, la astronomía, que tiene que ver con los astros, la geometría y la acústica, que tiene que ver con la música. Más tarde, estas cuatro ciencias se conocerán en la Edad Media como el quadrivium. Y así como Tales también hablaba de los números, también era una persona muy profunda, una persona que no se alejaba de lo místico, pues él también creía en una transvibración del alma, es decir, cuando un alma sale de un cuerpo para entrar en otro. También creía en esto, seguramente por las distintas historias, por las distintas leyendas, mitos que estaban en la antigua Grecia, sobre todo de Ulises, ¿no es cierto?
De aquí también que Pitágoras se haga conocido por el concepto de metempsicosis. La metempsicosis significa la supervivencia del alma del hombre frente a la muerte del cuerpo. Según algunas historias de Genófanes, Pitágoras se vio a sí mismo en un perro, mientras que Empédocles aseguraba que antes de ser niño había sido niña. Así que todos ahí podrían pensar que en efecto el alma pasa a estar en otro cuerpo. Desde este supuesto se extrae que el alma es inmortal porque sobrevive al cuerpo, tal como lo plantea Platón en Fedón. Platón va a ser un filósofo que vamos a ver más adelante, y al mismo tiempo el alma está sometida a la transmigración y a la constante supervivencia a la muerte del cuerpo. Seguimos entonces con Heráclito de Éfeso, un filósofo que nace el año 540 a.C. Es un filósofo que es considerado muy confrontacional, según se dice. Tenía un carácter aristocrático, irascible y orgulloso, lo que le valió el apodo de uno de los filósofos más solitarios entre los presocráticos. Y según esta irascibilidad y este orgullo, imagínense cuál sería el arjé de Heráclito. Por supuesto, el fuego. Para Heráclito, el principio de todas las cosas es el fuego. ¿Por qué? Porque el devenir o el dinamismo es el principio originario de todas las cosas. Mucho sentido tiene esto. El filósofo sostenía que si algo tenía que existir, primero se tenía que mover. De aquí vemos un gran aforismo que quedará para la posteridad y que incluso muchos lo usan. Pante rei. Todo fluye, todo cambia. Eso quiere decir, todo fluye, o sea, todos hemos dicho eso, todo cambia. Para Heráclito y para nosotros también. Uno de los ejemplos más prácticos de Heráclito era en lo relacionado con el río. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, decía Heráclito, pues en efecto las aguas ya no serán las mismas con las que me bañé la primera vez. ¿Esto significa que Heráclito confiaba en los sentidos? Recordemos que los sentidos siempre son cambiantes. No. Para Heráclito los sentidos no eran suficientes para probar que lo que existe alrededor es verdadero. Confiaba así en la razón, en el logos. El devenir no es algo irracional, ya que todos los seres en toda la vida tienen contrarios, no solo en el plano psicológico, sino que también en la naturaleza. El filósofo nos dice que la existencia de los contrarios es totalmente natural y que ésta es trascendente a todos los seres. Por ejemplo, por la enfermedad existe la salud, por el fuego el agua, por el viejo el joven, por el vivo el muerto, etc. El fuego está siempre en constante cambio, nunca está quieto, y es por eso que Heráclito nos dice que este es el principio de todas las cosas. No solo eso, el filósofo diría, tal como lo dijo Plotino, un filósofo romano que veremos más adelante, todo es uno y del uno procede todo. El todo o el uno que habla Heráclito es precisamente el fuego. De hecho, el fuego es la autoridad de la naturaleza porque todo lo transforma conforme a su propia naturaleza. Heráclito también tenía una visión cosmológica o, una visión del alma. Para Heráclito el alma contenía fuego, obviamente, en su interior, y cuando ésta sobrevivía al cuerpo se unía con el fuego del cosmos. Ahora, al mismo tiempo, Heráclito decía que todos vivimos en el fuego, un fuego constante que representa los contrarios, el cual se denomina verbo común. Las antiguas historias de los griegos, los soldados, cuando estaban heridos, siempre se acercaban a un árbol, ya que este árbol les brindaba calor de alguna manera. Los árboles a los soldados griegos les brindaban calor y se quedaban ahí para descansar y curar sus heridas. Se dice que Heráclito decía que el árbol tenía fuego por dentro y que por eso podía hacerlo. Luego tenemos al gran filósofo que marca de alguna manera una tendencia entre todos los demás. Será un filósofo muy ocupado con filósofos posteriores, lo van a utilizar mucho, y ese es Parménides de Elea, que su nacimiento está en el 570 a.C. He puesto la imagen de una planta porque el arjé, de Parménides es el ser. Pero antes de que vayamos al ser tenemos que ver
algo mucho más fundamental en la teoría y en la filosofía de Parménides, que es el principio de no contradicción. Puede parecer extraño y a la vez muy oscura las reflexiones de Parménides, pero son mucho más fáciles de lo que parecen. Por ahora tengámonos a conocer las siguientes premisas. 1. Lo que existe es, puede pensarse y no puede no ser. En realidad es como lo que existe es y no puede no ser. Segundo punto. Lo que no existe no es, no puede pensarse y no puede ser. ¿Qué quiere decir esto? Es una profunda crítica a las filosofías anteriores, pues ¿cómo podrá haber algo o cómo se podrá originar algo si lo que no es no puede llegar a ser? Pensemos, por ejemplo, tomemos un filósofo presocrático cualquiera, Tales de Mileto, que decía, ¿no es cierto?, que era el agua el principio del mundo. ¿Cómo podemos decir que el agua, que es ser, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos decir que es lo primero si de lo que no es nada puede salir? Entonces tendríamos que decir que el agua o existió siempre o no existió. Entonces ese es el punto que Parménides quiere aclarar. Las cosas son o no son. Cuando no son, no son y no pueden ser, no pueden llegar a ser. Pero cuando las cosas son, siempre han sido y siempre serán. Ese es el punto del principio de no contradicción. O sea, las cosas o son o no son. Lo de Parménides es muy claro, ¿no es cierto? Lo que existe, existe para siempre. Y lo que no existe, no existió nunca. La naturaleza es todo lo que existe, mientras que la nada es todo lo que no existe. Por supuesto, naturaleza y nada son incompatibles y excluyentes, por lo que no podemos juntarlos de ninguna manera. Y a esto se le llamará el principio de no contradicción. Es decir, una cosa que es no puede no ser al mismo tiempo, y una cosa que no es no puede ser al mismo tiempo, sino que tiene que estar separado. Por lo tanto, todas las teorías anteriores de la naturaleza estarían obsoletas, pues si decimos que el aire llega a ser, estaríamos admitiendo que el aire surge de la nada, lo mismo que con Tales, ¿no es cierto? El agua surgiría de la nada porque primero no es, lo que estaría en contra de la tesis lo que no existe no es. Si bien es contrario a las otras teorías, la crítica más temible es para Heráclito, pues si admitimos que el ser no puede no ser, entonces el cambio es inexistente. Eso también es importante, cómo es que Parménides descarta totalmente a Heráclito diciendo, bueno, pero el fuego es cambiante. Pero como Parménides dice que lo que es y lo que no es, no es, o sea, no podemos partir de algo de que no sea y después que sí, porque eso implica movimiento. Entonces Parménides dice no, una cosa o es o no es. O sea, hay una especie de estabilidad, ¿no es cierto?, eterna, o una eterna ausencia, una eterna del ser o una eterna ausencia. Y eso es lo importante de Parménides. Y obviamente la teoría del ser, el arjé que habíamos dicho al principio, es las consecuencias de este planteamiento. Parménides va a decir que el ser no tiene ningún origen, puesto que no puede ser originado del no ser. Así la naturaleza no tendría ni principio, ni presente, ni futuro. Existe por siempre y para siempre. Por lo tanto, el tipo de arjé de Parménides es estático, inamovible, y no está expuesto al devenir como si lo estaría el arjé de Heráclito, que ya lo veíamos. Esta teoría será tremendamente crucial para Platón y para todos aquellos que sean ávidos, ¿no es cierto?, a la lectura del ser. Bueno, y pareciera ser que todo lo que hemos visto gira en torno siempre a un solo elemento. Siempre gira en torno a un solo elemento: el agua, el fuego, el aire, lo ilimitado, los números, el ser, etcétera. Pareciera el fuego, ¿no es cierto?, también se olvidaba Heráclito. Siempre pareciera ser que es solamente un elemento. Pero ¿qué pasa cuando llega este señor Parménides, ¿no es cierto?, y llega a dejar esta tendencia de que lo que es y lo que no es, no es,
Por lo tanto, ninguna cosa que sea no puede no ser antes, ¿no es cierto? Porque eso implicaría cambio. Y ya decíamos con el principio de con una contradicción, de que una cosa que no es no puede llegar a ser. Entonces, después de esta magnífica teoría que barre, ¿no es cierto?, con todos los presocráticos que habíamos nombrado anteriormente, los filósofos siguen no pudiendo aceptar solo un elemento. Por lo tanto, deben plantear una multiplicidad de ellos para no caer en la tesis de Parménides. Ojo que este planteamiento de Parménides y el planteamiento de todos aquellos que estaban antes se le denomina monismo. Esto es porque ellos se refieren solamente a un elemento. Por eso se dice monismo, de uno, de mono. Y luego, después de la tesis de Parménides, después de barrer con todo ese monismo, ¿no es cierto?, llega el pluralismo. Muchos dicen que en realidad se dice de otra forma. En realidad los libros de filosofía dicen pluralismo material, que viene de Empédocles hasta Demócrito. Y justamente es Empédocles de Agrigento, que nace el año 495 a.C., el primero de los filósofos pluralistas. Fue un filósofo que vivía obviamente en la ciudad de Agrigento, en la isla de Sicilia. Desde aquí comienzan los filósofos que elaborarán las teorías que vamos a ver que son muy diferentes. El arjé de este señor, Empédocles, es la teoría de los 4 elementos. Involucra los 4 elementos de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire. Los 4 elementos se juntan para conformar un ser y se separan para dejar la existencia de ese ser. Por lo tanto, la formación del ser solamente correspondería a su unión con los 4 elementos, mientras que su separación consiste en la separación de ellos. Es muy fácil. ¿Se dan cuenta cómo ahora tienen que implicar más cosas? Los elementos no mueren y están en constante separación y unión en el mundo, eso es muy cierto. ¿Qué es lo que une o separa estos 4 elementos? Empédocles nos dice poéticamente que es el amor o la amistad lo que los une, y el odio o la enemistad es lo que los separa. Esto será una combinación de 2 teorías filosóficas antecesoras: la idea de que todo es devenir, ¿no es cierto?, Heráclito, y la existencia eterna del ser de Parménides. Los elementos son indestructibles, así que ahí tenemos una especie de combinación de los elementos de acuerdo a Empédocles. Una teoría muy inteligente, por cierto, para escapar, ¿no es cierto?, de lo que se dijo por Parménides. Y luego tenemos al filósofo Anaxágoras de Clasómenas, que nace por ahí por el 500 a.C. Obviamente nace en Clasómenas, que es una ciudad ubicada en Urlia, que sería en estos tiempos la actual Turquía. Fue uno de los primeros filósofos que trasladó su actividad de Clasómenas a la ciudad de Atenas, seguramente porque ahí estaba el centro de la discusión, el centro de la filosofía y de las ciencias. La teoría del arjé de este señor Anaxágoras es la teoría de las semillas. Muy curioso. Estuvo de acuerdo con Parménides en cuanto al ser que no se crea y que es indestructible. También se quedó con la teoría de Empédocles, la cual acepta la unión y separación de las cosas indestructibles, pero lo que agrega Anaxágoras será el concepto de semilla, que son las verdaderas responsables de los actos de unión y separación de estos elementos de los que hablaba Empédocles. Por lo tanto, para Anaxágoras, los seres no son más que una formación de pequeñas semillas. No es que las cosas salgan de la nada, dice Anaxágoras, sino que proceden de estas pequeñas semillas. Que no las podamos ver es otra cosa, pero en los seres hay semillas que permiten el crecimiento de sus cosas, como las uñas, los labios, los ojos, etc. Estas semillas serán denominadas como las que forman a los seres desde un principio. Obviamente, cuando dichas semillas se forman y unas tienen más que otras, es decir, más semillas que otras, se forma más carne, por ejemplo, que agua, y por lo tanto se produce un ser de carne más que agua, y también en viceversa, o sea, si hay más semillas de agua, se hace un ser más de agua que de carne. Ahora, ¿quién produjo o movió esas semillas para que formaran los demás? Una inteligencia superior.
¿Cuál inteligencia superior? ¿O qué inteligencia superior, me han dicho? Anaxágoras no deja en claro qué o quién. Interesante. Y finalmente tenemos a Demócrito de Abdera, que nace el año 460 a.C. Puede ser uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, pero también un impulsor de una teoría que lamentablemente se vio cegada por otro gran pensador que fue Aristóteles. Demócrito vivió en Abdera, al norte del mar Egeo, y algunos dicen que fue injusto llamarlo presocrático, como él fue el contemporáneo de Sócrates. La teoría del arjé de Demócrito será la teoría de los átomos. Demócrito también se veía encerrado entre los planteamientos de Parménides, los cuales para la época eran irrebatibles. El filósofo quería salvar la pluralidad, así como también la idea del antiguo pensador de Lea. Si Anaxágoras hablaba de semillas que se distinguían unas de otras, Demócrito hablará de que estas pequeñas unidades son todas iguales y que están en todas partes. Su movimiento no se debía a una inteligencia exterior, sino que eran los mismos átomos los que tenían movimiento. Ahora, ¿cómo podían moverse estos átomos viéndose que están en todas partes? Demócrito agrega el concepto de vacío para que estos pudieran desplazarse autónomamente. Los átomos se moverían continuamente en este vacío y cuando en este mismo vacío chocan, empieza la formación de los seres. Los choques fortuitos de los átomos serán tomados por algunos helenos, pero al mismo tiempo serán destrozados por muchos otros filósofos, incluyendo al gran Aristóteles. Bueno, y ya llegamos a la última parte de nuestro video sobre los presocráticos. Tenemos, ¿no es cierto?, el cuadro un poco improvisado, desde Tales, ¿no es cierto?, hasta Demócrito. Recordemos que desde Tales hasta Parménides son los monistas. Los monistas, aquellos filósofos que decían que el arjé era solamente un elemento constitutivo, algo singular, ¿no es cierto? La mayoría de ellos desde Mileto y Parménides, ¿no es cierto?, pone esta tendencia, ¿no es cierto?, marca un precedente al decir que el ser es ser y el no ser es no ser, y por lo tanto debe haber una coherencia, ¿no es cierto?, y una no contradicción. Después de Parménides, Empédocles, Anaxágoras y Demócrito comienzan a ver desde otro lado el arjé y empiezan a decir, ¿no es cierto?, que más bien se da por una pluralidad de elementos, como los 4 elementos de Empédocles, las semillas de Anaxágoras y los átomos de Demócrito. Ojo que de los átomos sumamente importante, porque el concepto de átomos estuvo rechazado, fue rechazado por muchos filósofos, entre ellos autoridades como Aristóteles, que decían que era absurda la idea de los átomos, hasta que después se comprobó, muchos siglos después se comprobó, pero la idea de los átomos quedó oscurecida, sobre todo por el filósofo también Avicena, un filósofo árabe que también tiene por lo menos 2 libros dedicados a los antiatomistas, que de hecho se transformó en una corriente. Entonces es bien interesante esto de los átomos, porque Demócrito lo hablaba, lo señalaba, pero las autoridades filosóficas de ese tiempo lo dejaron ahí resguardado, ¿no? No lo quisieron, no lo aceptaron esa filosofía. Sin embargo, acá están los filósofos presocráticos. Por otro lado, señalar la importancia de los filósofos presocráticos, pues estos son los primeros filósofos quizás que comienzan a preguntarse por la constitución del mundo, por cuál es la materia prima, de qué es lo que está primero en el mundo, qué es lo que se posiciona primero. Podríamos preguntarnos desde cualquier ámbito, desde cualquier religión, o sea, a Dios, al Dios cristiano, ¿qué se le ocurrió hacer primero? Bueno, ahí está la Biblia para hacerlo, pero también es interesante volver a preguntárselo y a replanteárselo muchas veces. Este es el aporte de los filósofos presocráticos. También, bueno, los paradigmas que ya les he mencionado. Cualquier duda, por favor, me escriben. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias por ver el video. Habrá muchos videos más sobre filosofía. Estamos recién partiendo, son los presocráticos. Luego tendríamos, ¿no es cierto?, a los sofistas. Y para pasar después a los filósofos como Platón y Aristóteles. Y así, esta es la idea, seguir haciendo podcast, que es otro método, digamos, para que se difunda la filosofía. Suscríbanse, denle like y muchas gracias a todos. Que estén muy bien.